Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, como lo adelantáramos antes de la pausa, al licenciado Guarocuya Félix, que este es precandidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, agradeciéndole a ustedes que me hayan invitado a compartir esta mañana que parece que seguirá siendo lluviosa. Sí, bastante. Para tener un intercambio de ideas. Muy bien, muy bien. Bueno, yo hice un comentario al principio, quiere ponerle el nombre. Yo he dicho que nosotros nos vamos a sentir bien el día de hoy porque estamos entrevistando a una persona con una alta valoración ética y de calidad en la República Dominicana. Que cuando uno se encuentra con elementos con estos componentes, hay que decirlo. Muchas gracias. Hay que decirlo de verdad. Y para todo el mundo piensa igual. La familia de Guarocuya Félix, sus padres, su madre, sus hermanos, él tienen componentes inmensamente altos de ética profesional y de calidad. Muchas gracias. Te lo digo sinceramente, por eso me siento muy bien. No sé, muchas gracias. Bienvenido, de verdad. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, sabe que de verdad. Guarocuya Félix está inmerso en una campaña para llegar a ser el candidato del PLD a la senaduría de la capital. Así es. ¿Ya usted hubo un intento en otra oportunidad? No, nunca, a ver, más privado que público, privado a nivel de partido. Así, aquella vez nunca llegó a salir público porque recuerda que en el 2016, aunque lo había planteado en el 2014, en el 2016 tuvimos la reelección del presidente y se reeligió todo el mundo. Y exactamente, se llamó reelección por reelección en ese momento y por lo tanto no hubo el espacio como para ni siquiera presentar la posibilidad de una precandidatura. Piensa que las circunstancias que estamos ahora son diferentes, estamos bajo un nuevo régimen electoral, bajo una nueva ley de partidos y además el propio Partido de la Liberación Dominicana ha establecido reglas del juego diferentes, por lo menos en esta candidatura que no había establecido prácticamente en toda la historia del partido. Así es. Es la primera vez que se saca a votación esta candidatura, nunca se había sacado. La había reservado al comité político y desde el año 2002 retenemos la senaduría del Distrito Nacional y los dos senadores que hemos tenido eran los secretarios generales del partido, por lo tanto José Tomás Pérez, José Tomás Pérez y Reinaldo Párez le daba una característica muy particular al momento de tomar la decisión del comité político de quién debía ser el candidato por el Distrito Nacional. Ahora que lo dice es que me recuerdo y lo conecto, ¿verdad? Sí. El PLD ha tenido dos senadores. Dos senadores. Dos senadores. Entonces han sido los dos secretarios generales del partido. Así es. Y por lo tanto ahora hay unas circunstancias diferentes que permite mayor apertura en la participación. Okay. Precisamente con relación a esos cambios de la ley electoral, la ley de partido, las primarias que no eran, se van a hacer de una manera diferente, aunque el PLD siempre hacía primaria en lo interno. Pero no primarias abiertas. Correcto, no siempre, porque siempre tuvimos procesos de elección, procesos para elegir los precandidatos. En un momento era a través de los organismos. Recuerda que el voto era indirecto. Claro, no era directo, no votaba individual, no. Un organismo, un voto, incluso tú no podías presentar una candidatura, tenía que presentarla a un compañero tuyo del organismo, tenía que secundarla a otro compañero, y si el organismo no secundaba en su totalidad la precandidatura, pues ni siquiera llegaba a ser presentada. Entonces eran mecanismos totalmente diferentes. ¿Usted está de acuerdo con todos estos cambios que ha hecho tanto la ley de partido como el mismo PLD interno? Sin ninguna duda, Michelle. Es probable que tengamos que ajustar algunos temas a futuro de la nueva ley de partidos y del régimen electoral, pero cuando lo pones en una balanza es mucho más positivo que lo que teníamos antes desde el punto de vista de la participación. Piensa que la decisión de sacar a primarias abiertas la mayoría, el 80% de las precandidaturas del partido, le va a dar la posibilidad de renovar una parte de ese liderazgo, digo la posibilidad, veremos cuál será el resultado, pero sí de renovar una parte del liderazgo con una participación activa de una parte de la sociedad también, que puede votar. De hecho, la sociedad puede votar, todo el que tenga derecho a votar puede votar en el día 6 de octubre en el Partido de la Liberación Dominicana por el candidato de su preferencia. Y eso le da unas características totalmente diferentes a la propia organización. Podría ser, digo potencialmente, que renovemos una parte del liderazgo que va a ser sometido a votación en el 2020 y nos quedará otra parte
de renovación que es tan o más importante que esta, que es la renovación que tiene que darse en el próximo Congreso del partido pasado al proceso electoral. Que sería en el 2020. Después del 2020 se iniciaría a finales del 2020 si mantenemos lo que establecen los estatutos del partido, que son los congresos después de los procesos de elecciones, y por lo tanto estaríamos sometiéndonos a una renovación del liderazgo de la organización hacia adentro. Ok, esa carpintería política que se supone que usted y su equipo están haciendo, peinando lo que debe ser en el Distrito Nacional. Así es. Son 3 zonas, la circunscripción número 1, 2 y 3. Así es. ¿Qué trabajo político puro ustedes están haciendo frente a la competencia? Ustedes tienen ahora mismo, diríamos, precandidatos a senador. Tenemos a Guarocuya Félix, Rafael Paz, Roberto Salcedo. Creo que son esos 3. Somos 4. Ah, bueno, sí, ya. De hecho somos 5. Hernández Peguero. Exacto, somos 5 y hay otro precandidato ¿Y también. cuál es el otro? No recuerdo. Bueno, eso ya yo lo dejaría. Bueno. Ellos no lo mencionan. ¿no? Son 5. Por respeto a los demás. Claro, si no lo conocen ni ellos mismos. Bueno, digamos, por respeto a los Pero demás. son 5. Entonces son 5. O sea, ¿qué trabajo se está haciendo? Y viendo, tomando en cuenta esto de que puede votar cualquiera. O sea, no van a buscar los militantes que ustedes conocen del partido en la zona tal, está fulano, el comité intermedio tal, el comité de base tal. No, sino vamos a ver cómo motivamos a todos. Tu pregunta es muy importante porque fíjate que lo que ha ocurrido con la nueva ley electoral, con la nueva ley de régimen electoral y sobre todo con la nueva ley de partido y la propia decisión de nuestra organización, hace que la estrategia de acercamiento, de aproximación, la estrategia es ganar y tener la precandidatura en este caso, pero la táctica de aproximación cambia porque se modifica la forma en que la estructura del propio partido controla al votante, a un simpatizante del partido en el propio territorio. No puedes prescindir de la estructura del partido, pero no puedes quedarte solo sujeto a la propia estructura del partido. Tienes necesariamente que abrir el espectro, el abanico de organizaciones y de personas con las cuales tienes que trabajar obligatoriamente, porque como se tiene la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda votar, hoy en día tienes que tocar prácticamente todas las organizaciones posibles que interactúan en el barrio, desde las organizaciones religiosas, las organizaciones sin fines de lucro, los clubes deportivos, las juntas de vecinos, es que prácticamente todas las organizaciones son válidas en un proceso de primarias abiertas como el que estamos enfrentando nosotros. Por lo tanto, el trabajo tiene que enfocarse en contactar la mayor cantidad de organizaciones y de personas que tienen liderazgo y ascendencia en el territorio, en este caso en el territorio del Distrito Nacional. En una población que la Junta estima en 853,000 votantes para estas próximas elecciones del próximo año. Y usted en el caso suyo que tiene tanta vida interna en el PLD, que conoce también las estructuras y de la zona de influencia suya, ¿usted hubiera preferido la primaria cerrada? No, prefiero las primarias abiertas. Fíjate que es un reto para el propio partido. Una organización como la nuestra tiene necesariamente que abrirse, conectarse más con las personas de forma directa. Que esa y además siempre fue la fama del PLD, claro, que era cerrado. Sí, y además generar algún tipo de ilusión. Fíjate que tenemos un largo mandato y nosotros los que militamos en este partido tenemos que reconocer que hay una especie de cansancio en una parte de la población, en los partidos cuando tienen mandatos largos. Es verdad que cuando lo ponemos en una balanza o en todas las mediciones que salen, independientemente la empresa que esté midiendo, el Partido de la Liberación Dominicana siempre sale en primer lugar en las preferencias, pero eso no es suficiente porque quiere decir que tiene que ser un partido que tiene que seguir manteniendo los niveles de preferencia de la sociedad y para eso tenemos que hacer algo importante, que no es solo es trabajar para la gente, hemos sido muy buenos trabajando para la gente, sino trabajar también con la gente. Y eso implica, digamos, una táctica diferente de integración con las personas. No solo es ir y trabajar para ellos, sino trabajar con ellos en la construcción de los propios procesos que se dan en el territorio. Y cuando hablo del territorio, hablo fundamentalmente de los barrios. Pero eso incluye no solo los barrios más periféricos de la ciudad, sino incluso la zona más céntrica de la ciudad, porque los ciudadanos habitamos en todo el territorio y tenemos necesidades similares. Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana es un tema que nos toca a todos, es transversal. Puede que nos toque de manera diferente, pero es transversal y por lo tanto uno de los problemas que tiene el Distrito Nacional como uno de los problemas importantes.
Otro de los problemas importantes que tiene es el tema del empleo. Es decir, tenemos una cantidad de personas que no realizan ningún tipo de actividad productiva o que no se han insertado adecuadamente en la sociedad. El tema de marginalidad, no solo económica y social, sino por discapacidad. Sin embargo, yo pensaba cuando que escucharía del licenciado Guarocuya Félix algunas propuestas muy técnicas con respecto a lo que haría como senador de Santo Domingo. Y vemos algo cuando vemos su dice, yo voy a mejorar la vida de la gente. Claro, es que mejorar Usted en eso se fue a lo práctico. Por supuesto, porque para poder transmitir tienes que ir al sentimiento de las personas. Lo otro es la técnica, o sea, cuando tú hablas de la fiscalidad es una técnica, no es un objetivo. El objetivo es la calidad de vida de las personas. El objetivo de la política son las personas. A mí me encanta una definición que dan los japoneses de economía. Los japoneses definen economía como alivio del sufrimiento del pueblo. Simple. Alivio del sufrimiento del pueblo. Esa es la economía. Así es, definen economía como alivio del sufrimiento del pueblo. Y a mí me gusta decir que la acción política es la búsqueda de la felicidad de las personas. Por lo tanto, todo lo demás es una técnica detrás de un objetivo que son las personas. Donde tiene que haber la esperanza. Por supuesto. Donde tú hablas, por ejemplo, de una propuesta que tengo de ley de barrios que crearía un fondo de participación, pero el objetivo de ese fondo es mejorar la calidad de vida de las personas en los barrios. Mire una cosa, la propia ley, la Constitución de la República establece claramente el derecho del voto individual y la gente tiene derecho de elegir individualmente a una persona. Había una aberración en el tema de que los senadores llegaban fácilmente por arrastre, o sea que los diputados lo llevaban solo, a veces no había ni que hacer, campaña tan fuerte. La ley lo puso claro, la Constitución lo tenía claro, pero había un dilema y la Junta Central Electoral hizo un happy medium para decir, déjame comprar esa parte y deja aquello, entonces dejo 6 afuera. Pero el Tribunal Constitucional le dio un tablazo y dijo, no hay arrastre. Ahora ustedes tienen que buscarse sus votos individualmente. Pero eso es igual para todos, lo que es igual no es ventaja. La pregunta es, usted, desde el punto de vista político y técnico, le voy a juntar ahí, ¿cómo ve eso, si es un avance, si es un retroceso? No, es un hecho positivo. De hecho, yo siempre estuve de acuerdo que se eliminara el voto de arrastre para el senador. Los ciudadanos, mientras más espacios de participación obtienen, más se profundiza la propia democracia y por lo tanto, independientemente de que una organización política pueda salir afectada, y en este caso lo que es igual no es ventaja, tal y como lo has dicho, salimos afectados exactamente todos de la misma manera, pienso que el resultado es positivo. De hecho, yo voy más lejos. Una de las iniciativas que tendría siendo senador es precisamente tratar de que el voto de los diputados no sea, por ejemplo, un voto preferencial, sino que sea uninominal en un distrito específico, porque eso evitaría la competencia que se da al interior de los propios partidos, porque se terminan canibalizando los propios seguidores y votantes de los diputados de cada organización política. El enfrentamiento interno es mayor que el enfrentamiento externo. Y además luego no queda muy claro quién es tu representante en la circunscripción correspondiente de forma específica. Inglaterra tiene los diputados de manera uninominal, a nosotros solo nos hace falta dar un paso más. El Distrito Nacional tiene, por ejemplo, la circunscripción 1, 6 representantes en la Cámara de Diputados, esos serían 6 distritos, por lo tanto podrías hacer la campaña a pie o en bicicleta y puedes conocer a cada uno de tus votantes y vas a competir con el del otro partido. Hay más equidad, sí. Sin ninguna duda. Hay algunos diputados que tienen temor por el riesgo que tiene eso de que el que tiene más recursos pueda salir electo más fácil. Yo entiendo que no, que eso es lo que puede permitir la construcción de un liderazgo con mucho más facilidad que aquel que tiene recursos. Si tienes liderazgo, la gente lo va a percibir mucho más directamente que si tuviera ahora el proceso de votación, digamos, preferencial. Una cosa para mí importante, la gente puede pensar que el puesto de un senador es sentarse en el curul, levantar la mano o bajarla, o dejarla abajo, sin entrar en muchas consideraciones. Hay un tema de línea de partidos. Llega un proyecto importante, interesante, Guarocuya Félix, una persona con cabeza propia, con bastante serio, honesto. La gente puede pensar
¿cómo actuaría? ¿Qué pasaría? Bueno, piensa que los senadores tienen 3 funciones que le establece la Constitución, que son las básicas de los senadores. Primero es la función de representar, y por lo tanto un senador es un representante, en este caso una cámara territorial. Hay que recordar que tenemos 2 cámaras. Sí, sí. Una cámara que es territorial, que es el Senado de la República, y por lo tanto hay un senador por cada provincia y el Distrito Nacional. Por eso a veces se preguntan sobre la calidad de la representación en base a población, es decir, debería ser un senador de una provincia que tiene menos votantes que el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo. Y son iguales prácticamente. Sí, claro, pero fíjate, lo mismo ocurre en Estados Unidos o ocurre en Alemania, que tienen senados territoriales. Sí, sí. Tú tienes el caso de Vermont en Estados Unidos, que tiene 2 senadores y tiene 800.000 habitantes, es decir, menos votantes que lo que tiene todo el Distrito Nacional de la República Dominicana. Son dos claro, porque es una cámara territorial. La otra es por población, por proporción de población, que es la Cámara de Diputados. Entonces, fíjate que en República Dominicana los congresistas, es decir, los representantes, tienen mandato imperativo de los partidos. Ahora, ese mandato imperativo se ha estado diluyendo en la medida en que las personas pueden elegir directamente sus propios representantes. Y por lo tanto, eso le da mucho más libertad, más independencia a la hora de poder valorar determinados proyectos de ley que incluso pueden llegar a tener algún tipo de conflicto que podríamos llamar de conciencia o de convicción. Y de hecho los partidos políticos en determinados momentos han dejado en libertad a sus propios congresistas para votar. Temas que son muy sensibles, como temas, por ejemplo, que tocan sobre la vida o sobre aspectos de seguridad o sobre aspectos de religión. Son aspectos muy sensibles para los seres humanos y por lo tanto casi siempre los partidos dejan determinado grado de libertad para que los congresistas puedan expresarse. Hoy en día un congresista tiene más grado de libertad que lo que tenía, por ejemplo, hace 20 años para poder tomar una decisión de conciencia. Hay que recordar que el congresista representa a quien le vota y al que no le vota, representa su territorio. Y por lo tanto, mucho de lo que allí vote el congresista, sea un senador, un diputado, en este caso un senador, debe estar en coherencia con la base de la población del territorio que representa. Entonces, creo que en ese sentido hay mucho más grado de libertad en República Dominicana. Licenciado, dime Guarocuya, Michelle. Bueno, se le puede decir Guarocuya, dime cuando Guarocuya. ganan ya tú tienes que decirle licenciado. O senador. O senador. Cuando nació le pusieron Guarocuya Félix. No, y espera, que ese es mejor, porque originalmente me dijo mi mamá que iba a ser Candelario, que era el nombre de mi bisabuelo. Candelario senador. Usted Candelario Félix. Fíjate. Mire, la situación interna del PLD, Sí. independientemente de su precandidatura, ¿cómo usted ve con relación al proceso del 2020, que pasado la primaria del 6 de octubre, se consolida la unión en el partido, se mantiene? Yo veo en lo personal una división en algunos casos que veo que no tendrá forma de cicatrizar. No, Michelle, de hecho la mayoría de los analistas apuestan a que tenemos prácticamente una división servida el día 6 a las 4 de la tarde, por poner una hora. Yo pondría un poco más tarde, ¿no? Por lo menos a las 6 de la tarde. Que conozcamos, 2 horas después, ¿verdad? 2 horas después que conozcamos los resultados. Yo no apuesto a esa división, Michelle. Lo que nosotros estamos viviendo en el partido es el proceso lógico y natural de un cambio dentro de una organización política. Un cambio que se da conjuntamente con los cambios que se dan en la sociedad. Si tú te das cuenta, todo lo que hemos estado hablando en el segmento anterior de diálogo era precisamente la apertura que había generado el partido con unas primarias abiertas dentro de un nuevo marco legal, que no solo es la ley de régimen electoral, sino de partido. Tenemos ahora un tribunal electoral, tenemos un tribunal constitucional, tenemos un tribunal de lo contencioso administrativo. Es decir, el país nos cambió. Y eso hace que las organizaciones también cambien. Lo que estamos mirando nosotros es la lucha interna, el debate por la búsqueda de una candidatura, que en definitiva es la búsqueda del poder de 2 grupos mayoritarios dentro de una organización política como el Partido de la Liberación Dominicana, y que se da en un proceso y en un contexto democrático. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que pasado el día 6 de octubre... Y las 6 de la tarde. Sí, darle un margen por lo menos para contar los votos, porque hay personas que no nos dan margen ni siquiera contar los votos. No tengo duda
de que el que salga, ya, los precandidatos, ¿no? Que salga electo, será el candidato unitario del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, evidentemente que esto va a requerir un esfuerzo de diálogo, como se requiere siempre que hay procesos donde tienes que escoger entre una persona. Esa percepción que Michelle alega, y yo creo que es así, y lo percibe la mayoría de la población, porque es que el pleito no luce político, sino luce personal. Entonces, cuando eso pasa de lo político a lo personal, entonces, como habla la gente de las heridas, y las heridas con el limón todavía duelen más, o sea, y molesta. Entonces, ¿hasta qué punto real y efectivamente, con todo lo que ha pasado, porque uno puede mirar la historia del PLD y dice, bueno, ellos siempre se han puesto de acuerdo? No siempre. De hecho, eso es no conocer la historia del PLD. Sí, no siempre se han puesto de acuerdo. No siempre. Claro, pero al final se pone de acuerdo porque dice, bueno, la democracia es esta. O sea, si tú participas, puedes ganar o puedes perder. Así es. Lógicamente, sí. Todo es con buenas artes. Y la pregunta es, bueno, los dos precandidatos a la presidencia dicen el mismo discurso. O sea, después de toda la unidad, entonces presumimos que va a haber unidad. Así es. ¿Verdad? Porque si ambos dicen lo mismo, pero es partiendo de la base de que yo voy a ganar. Partiendo de la base de que yo voy a ganar. Todo el que es precandidato parte de la base de que va a ganar. Y por lo tanto no tengo ninguna duda de que el día después del día 6, tenemos que sentarnos en una mesa a negociar. Y si hay alegatos, que se discutan los alegatos por lo legal. Y se van a discutir, claro, no tengo ninguna duda. Y fíjate que hoy en día tenemos más mecanismos de solución de controversias al interior de las organizaciones políticas de lo que teníamos años atrás. Y por lo tanto no tengo ninguna duda de que nosotros llegaremos unificados al proceso electoral venidero. Lo que dicen es que no hay los suficientes árbitros como lo había antes. Yo creo que lo que hemos hecho es algo diferente, en el sentido de que con todo el andamiaje legal, y yo no estoy de acuerdo de entrada, y hemos transferido la resolución de los conflictos a organismos del Estado, cuando los partidos tenían que tener su propia capacidad de autorregulación de conflictos. Claro. Y yo creo que vamos a someter a prueba muchos de los mecanismos que hemos creado para resolución de conflictos. Ya lo hemos estado sometiendo a prueba en procesos internos de los partidos menores que la elección de una candidatura presidencial. Y en muchos casos el tribunal correspondiente ha fallado en un sentido o en otro, o a favor de la propia organización o a favor del militante. Entonces yo creo que... Sí, pero esa pérdida de esa autorregulación, ¿sería automática o realmente producto de lo que es los conflictos que se han visto y que los elementos... Yo creo que ha sido evolutiva, en la medida en que hemos llegado a niveles de conflictos donde la propia organización ha tenido dificultad para poder dirimirlos, nos ha obligado a tener que, digamos, llevar hacia lo externo de la propia organización. Y yo te diría las propias organizaciones, no solo el Partido de la Liberación Dominicana, porque las demás organizaciones mayoritarias o con representación en el Congreso han aprobado todo el andamiaje jurídico que hemos creado al respecto. No, y eso siempre pasa. Mi preocupación a futuro es que hemos estatalizado en exceso, o sea, hemos hecho que el Estado regule en exceso la capacidad que tienen los partidos políticos de regularse a sí mismos. Yo creo que tiene que haber un margen mayor de autorregulación. Sí, pero cuando ocurre eso, a veces uno no hay forma de poder controlar esa autorregulación perdida. No, se vuelve hacia atrás. Eso solamente es un momento de grandes crisis que te permite hacer una reflexión, y yo afortunadamente, por lo menos en lo que a mí respecta, no veo una crisis de esa naturaleza en el corto plazo. Le voy a poner un paralelismo, vamos a hacer un paralelismo fácil, rápido. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el 2005-6, no recuerdo exactamente, o 2003 o 2004, con el tema de Enron, ¿recuerdan? Sí. La crisis de Enron, que incluía la firma de contadores públicos más grande del mundo en ese momento, que era Arthur Andersen. Así es. Bueno, hubo un acto de corrupción, de colusión entre los auditores y Enron, y eso provocó una crisis. La profesión contable era autorregulada. O sea, cada quien hacía lo que entendía. Pues a partir de ahí, los Estados Unidos, el presidente de turno, decidieron crear una unidad para regular la profesión. Así es. Y eso es lo que ha venido pasando con los partidos aquí. Sí, puede ser una analogía más o menos válida en la medida en que los propios partidos han perdido capacidad de autorregulación, se le hemos traspasado al Estado. Yo pienso que en algún momento habrá que establecer una reflexión, por eso
he planteado, no desde ahora, sino desde hace tiempo, de que necesitamos un gran pacto político en la República Dominicana. Yo creo que tenemos las bases para ese pacto político, tenemos organizaciones políticas con capacidad de poder establecer propuestas a la sociedad, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de dialogar y de sentarnos en un espacio constitucional como es el Consejo Económico y Social, en el marco de lo que establece la propia Bueno, el Constitución. Consejo Económico y Social prácticamente inoperante. Pero pienso que es un espacio Sí. propicio Debería para ser, poder debería ser. establecer Debería este ser. tipo de pactos, Debería porque creo ser. que tenemos que hacer un pacto político Ese que preside amplio. Agripino, ¿verdad? Ya no lo preside Monseñor Agripino Núñez, presidía, pero ¿verdad? digamos lo presidió Monseñor Agripino ¿Y quién Núñez. preside Sí. eso ahora? Lo preside Araima Capriles. Ah, sí, correcto. Doña Araima Capriles. Ya. lo preside, sí. Que fue participante en la Ella Santa Corte. participó en el montaje del Sí. propio Consejo Económico y Sí. Social después de que la Constitución Es correcto. del 2010, Del 2010. previó Correcto. su existencia, ¿no? Correcto. Sí. Usted mencionó algunas de sus propuestas. Yo creo que si la gente tiene que votar, usted quiere que la gente vote en el 1, el día 6 de octubre. Así es. ¿Verdad? Vamos a hablar un poquito de las principales propuestas que usted tiene de planes para presentar como senador. Usted mencionó algo que tiene que ver con la seguridad. No, sí, pero fíjate que la mencionaría en el orden que más o menos la hemos establecido, que son 5 ejes, y esos 5 ejes se sustentan en 4 grandes propuestas de reforma. Okay. El primer eje es hacer visible a las personas, es decir, lo que importan son las personas, al construir un país para la gente. Y esto no solo es un enunciado, eso quiere decir visible a las personas que son invisibles, no solo por marginalidad económica que lo lleva a la marginalidad social. Te mencionaba que en el Distrito Nacional hay 3 grandes problemas que las personas identifican en todas las mediciones que se realizan. El primer problema es el desempleo, el segundo problema está relacionado con el ingreso y el tercer problema es la delincuencia o la percepción de inseguridad que se tiene. Para atacar esos problemas tendríamos que hacer un país para la gente. Un país para la gente implica hacer visible a las personas que son invisibles, no solo aquellos que viven marginalidad económica, sino marginalidad social. Y si al mismo tiempo tiene algún tipo de discapacidad, la marginalidad es mucho mayor. Una persona que no tiene capacidad auditiva, por ejemplo, y llega a un hospital y no tiene quien le pueda traducir en el lenguaje de signos, Sí. tiene problemas, tiene Claro. dificultades para transmitir. Eso es decir, hola, soy Guarocuya, trabajemos juntos. Me lo enseñaron personas que tienen problemas auditivos, pero si tienes problemas motrices, y República Dominicana tiene 1.2 millones aproximadamente de personas con algún los tipo de accidentes discapacidad. de vehículo y de motor es Claro, lo que más más aumenta ese tipo exactamente. de discapacidad. Y por lo tanto tenemos que atacar los problemas raíces con el tema de políticas de inclusión. Por lo tanto, el primer tema, hacer un país para la gente, es introducir políticas de inclusión. Mucho más amplias que las que tenemos, porque tenemos algunas políticas de inclusión. Tenemos una ley de discapacidad que se aprobó en el 2013, se reglamentó en el 2016, pero nos lleva al segundo eje. Las políticas sin presupuesto no son más que un rosario de buenas intenciones. Y por lo tanto, tenemos por lo menos que garantizar el presupuesto de aquellas políticas de inclusión. Es verdad que un senador no puede por sí solo, eres uno de 32, garantizar la totalidad de los presupuestos de los programas de inclusión, pero sí determinados programas que tienen impacto importante en la calidad de vida de las personas, no solo el Distrito Nacional, pero especialmente en el Distrito Nacional. Tiene que ser capaz de poder garantizar que estas políticas de inclusión tengan el presupuesto adecuado. El tercer eje es que lo que importan son las personas, va más allá de los grandes números. Y tú mencionabas de que mi propuesta tú esperabas que fuera más técnica, probablemente con números macroeconómicos. Pero fíjate qué pasa, y me ha tocado ganarme la vida como macroeconomista en la vida pública y privada, pero muchas veces cuando hemos estado hablando de los grandes números por las funciones que me ha tocado ocupar, funciones que he ocupado porque soy militante del partido previamente, es decir, no soy del PLD porque me nombraron a un puesto y después me metí al PLD, no, soy del PLD porque primero fui del PLD y luego me hicieron funcionario, por eso a la inversa, era lo más tradicional. A veces los muchachos que están detrás de cámara me dicen, Guarocuya, todo eso está muy bien, pero eso yo no lo veo en mi barrio ni lo veo en el colmado. Y por lo tanto eso nos tiene que llevar a una reflexión de que lo importante son las personas, no exactamente los grandes números.
Es verdad que los grandes números son condición necesaria, pero no suficiente. Eso quiere decir que tenemos que modificar instituciones para que sean mucho más inclusivas en República Dominicana. Muchas de las instituciones, aunque parecen instituciones inclusivas, son excluyentes. De hecho, expulsan a las personas de la propia sociedad donde tiene que interactuar. El cuarto eje es que todos somos iguales ante la ley. Aquí viene todo el tema de seguridad ciudadana, pero hay algunos que somos más iguales que otros. En los barrios la inseguridad se vive de forma diferente a como la vivimos en el polígono central. En el barrio muchas veces la inseguridad y la percepción de inseguridad viene y la genera aquellos que tienen que proteger al propio barrio o a los propios ciudadanos del barrio contra los propios delincuentes. Entonces es un tema que tenemos que replantearnos muy seriamente y ver exactamente cómo intervenir y cómo hacer que los organismos de seguridad pública efectivamente brinden una percepción correcta de seguridad dentro del barrio. Y el quinto eje es que las políticas, es decir, las leyes tienen que ser útiles a las personas, es decir, menos leyes y mejores leyes. Hemos mencionado en dos momentos diferentes dos leyes, la ley de partido y la ley de régimen electoral. Pero resulta que las propias leyes de partido, el propio Constitucional y otros tribunales han estado enmendando la propia ley. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener leyes de más calidad. Me gusta citar aquí a Antanas Mockus, actual senador de Colombia, fue alcalde dos veces de la ciudad de Bogotá, fue candidato a presidente de la República de Bogotá, y Antanas dice, con las leyes primero, edúquese, publíquese y aplíquese. Entonces tenemos que educar en ciudadanía en República Dominicana. Usted todavía dice que hay leyes que vamos a tener que abocarnos a cambiar la ley de partido, algunas cosas, y la electoral Sin después. ninguna duda, vamos a tener que hacer enmiendas. De este proceso van a salir muchas cosas. Así es, y vamos a tener que hacer algunas correcciones. Ahora, eso se basa en 4 grandes reformas que no dará tiempo a explicar, evidentemente, en el programa. Primero, la reforma de la organización política del territorio. Es un mandato de la Constitución del 2010 que debemos de cumplir. De ahí se desprende la ley de ordenamiento territorial, pero es tener el país dividido en regiones. Las regiones contienen a las provincias y a los municipios, y es la unidad básica que articula las políticas públicas del territorio. La segunda gran reforma es la del mercado de trabajo en República Dominicana. Tenemos que ir más allá de la discusión del Código Laboral y discutir todas las instituciones del sistema laboral de República Dominicana para hacer un sistema mucho más incluyente. El lugar donde confluye la política económica y la política social es en el empleo. No hay mejor política social que una persona empleada. Claro. Y empleada con un ingreso razonable, decente, sí. Y además que tenga la capacidad y un sistema de protección social futuro. Sí. Eso disminuye los niveles de corrupción en cualquier país. Claro. Cuando tú correlacionas buenos sistemas de seguridad social y sistemas de empleo con corrupción, la corrupción baja porque no tienes tanta incertidumbre a tu futuro. Sí. La tercera gran reforma es una fiscalidad diferente a la que tiene la República Dominicana, que eso era lo que tú querías probablemente escuchar más, Michelle. Sí. Tiene que ser una fiscalidad totalmente diferente a la que tenemos, no puede ser la que hemos tenido durante años. Estoy hablando del ingreso, el gasto y el crédito. Y la cuarta reforma es una adecuación del sistema de pensiones. Fíjate que uno de los grandes logros de la República Dominicana en los últimos 15 años es tener un sistema de pensiones, y eso tenemos que valorarlo en la justa medida. Eso es muy importante. Pero no es suficiente, ahora tenemos que hacer las adaptaciones correspondientes para evitar... Para que alcance. Claro, para poder garantizar que las pensiones sean pensiones dignas al final del periodo Los intereses laboral. En ese Congreso no permiten las modificaciones. Bien, pero tenemos que comenzar a plantear estos temas. Vamos a comprar otro bizcocho ahora. Tenemos que comenzar a plantear estos temas, Michelle, porque son temas fundamentales para lograr a una República Dominicana mucho más cohesionada, un país para la gente en esta segunda mitad del siglo XXI. Mire, realmente... Guaracuya como técnico, eso tenemos que decirlo, que ha trabajado en políticas públicas al interno del partido primero, así es, trabajando en programas de gobierno y todas estas cosas, proyectando el PLD para futuro y ya en posiciones públicas que también lo han ejecutado. Pero estos planteamientos suyos, de verdad que tenemos que llegar a la conclusión de que tenemos muchas materias pendientes. Porque yo recuerdo perfectamente, Guaracuya, nos sentamos en su despacho, en una oficina que usted tenía en la México. Sí, cuando era director de Onaplan. Exacto, pero yo no quería, o sea, hablar sobre estos temas. Así es. Que era su visión. Y cuando iba, ya tenía la idea de ser candidato a senador, que no lo fue. Así o sea, es. Hay cosas que si lo tenemos atrasado es porque no han dado la oportunidad para uno corregirlo. O sea, que esta es una oportunidad de verdad.
Y yo pregunto, pero el país, el PLD como partido, que tiene tantos años en el gobierno, ¿hasta qué punto ha aportado, ha sumado, ha contribuido a mejorar? Bastante, entiendo yo, desde el punto de vista, uno lo ve físico. Ahora, vamos hacia adentro, en lo que es el macro, perfectamente correcto, para poder transformar esto, las personas, el empleo, el ingreso, bajar la delincuencia, el problema de la fiscalidad. O sea, son temas fundamentales, de verdad, como propuesta de un precandidato serio. ¿Qué más él debería hacer el PLD como partido, su cúpula, para inmiscuirse en estos temas? Fíjate, yo creo que tenemos que recuperar una parte que es la parte que hemos perdido. Nosotros hemos ido transformándonos de ser una organización política de cuadro a una organización política de masas. Luego pasamos a ser un partido atrápalo todo. Y ahora somos maquinaria electoral. Y en ese proceso hemos perdido la parte de partido político, una parte positiva, que es la parte de reflexión sobre las políticas. Sobre todo en el y sobre atrápalo todo, todo. claro, sí, ¿no? Y en maquinaria electoral, es decir, ¿cuál es el sentido de la organización una vez llegas al poder? Es verdad que nosotros hemos tenido avances evidentes y podríamos tener programas completos sobre esos avances que son evidentes, pero uno no tiene que entretenerse en hablar en lo que hemos logrado, sino en lo que falta. ¿Por qué? Porque eso es hablar del pasado. Y una vez las personas tienen una conquista ya la tienen, y por lo tanto tenemos que dar el siguiente paso. Decía Octavio Paz que hay que ser originales copiando bien. Entonces todavía nos toca copiar bien muchas cosas, sobre todo los países que tienen mayor nivel de desarrollo que República Dominicana. Yo aspiro a un país que tienda a converger con los indicadores de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Nosotros somos miembros del Centro de Desarrollo desde el año 2009, pero fíjate que Colombia, que llegó posterior a nosotros, por ejemplo, hoy en día es miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo en República Dominicana todavía para mejorar los temas de equidad. Es verdad que la economía crece, pero tenemos que mejorar la equidad. Es un país con una distribución extraordinariamente desigual y eso pasa por cambiar las instituciones de inclusión. Bien. Licenciado, finalmente, ahí está su cámara. Denle un mensaje final a todos los dominicanos para que voten. A lo del Distrito Muchas Nacional. gracias. Y recuerde que son abiertas. Para que voten por usted el día 6 de octubre. Pienso que tenemos la oportunidad de poder cualificar y de mejorar la política en el Distrito Nacional y en la República Dominicana. Reconozco que ser senador es ser representante de los ciudadanos y las ciudadanas del Distrito Nacional. Y ser un representante efectivo requiere primero ser electo, más allá de que tenga un programa. Y para poder ser electo, tienes que votar por mí el día 6 de octubre en la casilla 1 a senador en el Distrito Nacional. Luego, evidentemente que tenemos otros retos, pero es un segundo momento, que es ganar las elecciones en el año 2020. Ahora te invito a votar por el programa que propongo como senador de la República por el Distrito Nacional. Ay, Muy bien. Muchísimas Mucho gracias, éxito, le damos éxitos. al licenciado Guarocuya Muchas Félix, gracias a ustedes. precandidato a senador del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias. Excelente propuesta. Gracias. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Realmente. No, gracias a ustedes. Yo voto en la 1, Muchas gracias. para que sepa. Pausamos.